Hola, bienvenidas y bienvenidos a Pasiones y Obsesiones, Secretos del Oficio de Escribir. Como ustedes saben, este es un programa de amor a los libros, de amor a la palabra literaria, pero también es un programa para curiosos, un programa para metiches, para gente que, como yo, se mueren de ganas de conocer los secretos, las manías, los miedos, los amores de sus escritores favoritos. Yo soy Sandra Lorenzano, acompáñennos, estamos en Rompeviento, televisión por internet. Y si les parece, vamos presentando a nuestra invitada de hoy. Ella es una de las mujeres más brillantes de su generación, que por cierto también es la mía y es una gran amiga, además de una gran escritora y académica. ¿Quieren saber quién es? Acompáñenme, vamos a ver la semblanza. Rosa Beltrán es novelista, cuentista, ensayista y traductora. Nació en la Ciudad de México en 1960. Fundadora de varias colecciones literarias, ha escrito las novelas La corte de los ilusos, que recibió el Premio Planeta en 1995, El paraíso que fuimos, Alta infidelidad y efectos secundarios. Es autora de los volúmenes de cuentos Optimistas, Amores que matan, y de los libros de ensayos Mantis, Sentido y verdad en la cultura literaria posmoderna y América sin americanismos. Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y doctora en Literatura Comparada por la Universidad de California en Los Ángeles. Ha sido subdirectora de la Jornada Semanal y directora de Literatura de la UNAM. Su obra ha merecido varias distinciones: el reconocimiento de la American Association of University Women, el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Ha sido calificada como una voz original cuya ironía punzante y mirada aguda inciden sobre la tradición para subvertirla. Como ven, un lujo de invitada. Muchísimas gracias, Rosa, por haber aceptado esta invitación y bienvenida a Pasiones y Obsesiones. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Pues mira, primero que nada te voy a contar cómo funciona el programa, porque el programa son 4 bloques. El primero vamos a hablar del presente, en el segundo vamos a hablar del pasado, en el tercero del futuro y en el cuarto va a ser una sorpresa para ti y para quienes nos están viendo. Entonces, como este programa tiene por nombre Pasiones y Obsesiones, en realidad yo me quiero ir metiendo en una de tus pasiones en la vida, que es sin duda la escritura. Y me gustaría partir de una frase que tú dijiste, tú escribiste en realidad en un texto precioso que se llama ¿Cómo escribo? Y que dice, el ceremonial determina la obra. Me gustaría que no fuera así, pero no hay mucho que se pueda hacer. Por algo, una manía es una manía. Y yo quiero que partamos de esto. ¿Cómo es eso de que el ceremonial determina la obra? Bueno, la frase está escrita en un sentido irónico, por supuesto, como si la forma en la que escribimos, lo que nos rodea cuando estamos escribiendo, la hora, el sitio, todo esto fuera lo que determinara el contenido. Es una ironía, pero a la vez yo creo, porque soy fetichista y porque yo soy mis manías, que algo hay de ello, ¿no? Que la literatura es tan fagocitósica que se alimenta absolutamente de todo lo que estás oyendo, leyendo, respirando del lugar en el que estás. Quizá está ligado también esto a otras formas de literatura
no convencionales, digamos, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Otras prácticas orales o literarias en las que puedes comprobar cómo de verdad determina la manera en la que tú estás y con quién estás, el sujeto con el que estás, el contenido. No hablamos de la misma manera con todos los amigos. Es rarísimo, pero para cada uno tenemos siempre un tipo de conversación que parece estar cristalizada. Lo mismo que con la familia, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Es como si el sujeto con el que estamos hablando determinara el tema exclusivo del que vamos a hablar o la forma en la que vamos a hablar de ese tema. Tal vez te acuerdes cuando éramos más jóvenes y el teléfono fijo no era un artefacto en vías de extinción. ¿Cuántas horas hablábamos por teléfono fijo? Y qué distinto era tirarte en el suelo a hablar horas y horas por el teléfono y todo lo que eras capaz de decir y la manera en la que lo decías, que no tiene que ver con la experiencia de hablar a través de un teléfono móvil, que se vuelve mucho más vertiginoso y que sea expedito lo que estás diciendo, ¿no? Y si has estado en psicoanálisis, yo he estado en muchos, con muchos psicoanalistas, a todos les he contado algo distinto y con todos he llorado. Me he podido dar cuenta que lo que dices en el diván, sin ver al psicoanalista, no es lo mismo que lo que dices cuerpo a cuerpo, sentado, o lo que dices si estás de pronto en un lugar alejado del psicoanalista de espaldas. Es un experimento interesante. Situarte de distinta manera en el mundo y ver qué parte de tu cuerpo es la que empieza a hablar. Parece que tuviéramos control de todo lo que vamos a decir, que siempre supiéramos qué es lo que vamos a decir. Y yo estoy convencida de que no es así, de que algo nos escribe. Ahora, ¿cuáles son tus manías que propician que ese algo que nos escribe hable? Van cambiando con los años, se van refinando. Hay algunas que son fieles, pero no todas, ¿no? Yo pensaba, hace no mucho, digamos hace por lo menos 6 años, que solamente podría escribir de mañana, de madrugada, y que podría escribir solamente si el mundo no entraba. Es decir, si yo no contestaba el teléfono, si yo no saludaba, si yo no tenía contacto con nadie más, en esa especie de, ya no es duermevela, pero ese regreso de lo onírico que todavía no te sitúa en el mundo del control y que te permite entonces que se digan o que se exploren ciertas áreas insospechadas quizá, ¿no? A lo mejor tiene que ver también con que era mi momento o es mi momento de mayor energía. Y escribir es un acto que requiere de una enorme energía. Escribir cansa, agota físicamente, se escribe con todo el cuerpo, ¿no? Pero después la necesidad y la vida y el cambio de horarios por el trabajo determinaron que tuviera yo que escribir picoteando, buscando diferentes horarios, desvelándome, cosa que también pensé que no podría hacer porque yo más bien soy diurna y no tan noctámbula. Y bueno, lo que he podido notar es que sí se puede, claro, que es una manera de forzar la maquinaria a decir de manera distinta y que en realidad estamos escribiendo todo el tiempo. Que la manía o el fetiche o el ritual quizá tiene que ver con el acto de concebirnos sentados frente a la computadora, o echados en la cama, ¿no? Que es una de las maneras favoritas para mí de escribir, y no tanto con lo que se está escribiendo todo el tiempo dentro de tu cabeza y que sale en notas o que simplemente se trabaja en tu inconsciente y que tarde o temprano también se revela en lo que estás haciendo, ¿no? Fíjate que Ítalo Calvino, en Si una noche de invierno un viajero, dice, no habla de estar sentado en un escritorio ni acostado en la cama para leer o escribir. Él dice repatingado en su sillón favorito, que es una frase que me encanta y que siempre cuando pienso en un lugar ideal, pienso repatingada, lo que sea que esto signifique, en mi sillón favorito. Pero tú tienes 2 lugares favoritos para escribir y si Santi nos muestra, tenemos 2 fotos. Una es la del clásico escritorio, espérate, todavía no salgamos de ahí, y ahí te acompaña, si no me equivoco, ese personajito pequeño que estamos viendo pegado a la pantalla, es Darwin, que tiene tanto que ver con tu libro más reciente, que es El cuerpo expuesto, que es una novela
que me ha gustado muchísimo y de la cual vamos a hablar. Y tenemos la siguiente foto, Santi, es la foto de la cama. Y cuéntanos qué elegiste estos dos lugares, pero cómo se juegan en tu vida como espacios de escritura. Y lo que a mí me interesa mucho es saber si tienen alguna repercusión, si todo esto que somos y nos acompaña de alguna manera condiciona lo que estamos escribiendo. ¿Tus lugares favoritos condicionan lo que vas a escribir? Por ejemplo, qué sé yo, tu parte académica, de la cual espero que podamos hablar un ratito también, porque yo creo que es algo, me importa mucho el escritor académico, creo que es una figura que estamos perdiendo en América Latina y me interesa mucho. Si vas a escribir ensayo, ¿te vas al escritorio y si escribes un cuento, escribes en la novela o qué haces? No, no es tan predecible o tan automático. Ahí tenemos, justo estamos viendo sí. la foto de la cama. Sí, las camas son fantásticas porque leer de manera horizontal es mi manera favorita. Creo que es como más disfruto, es como más entiendo y me puedo meter en un libro. Y uno de mis fantasías es poder algún día pasar un día completo en la cama, leyendo, completito, desde la mañana hasta la noche y más allá, si se puede, sin ninguna interrupción, ¿no? Escribir no lo hago acostada, lo hago sentada, pero lo hago muy temprano porque ahora despierto muy temprano. Entonces, la cama permite que no haya ese tránsito que me distraiga, ¿no? que me sabotee, porque yo creo que una parte importante de la escritura es evitar el sabotaje. Esto lo aprende uno con los años, cuesta trabajo. Como es difícil, como de cualquier manera es un acto endemoniadamente complejo, doloroso, por más que en algunos momentos tengas el atisbo de lo que vas a escribir o que creas saber por dónde vas, para mí es importante que esa transición no sea larga. Así que la cama es un lugar fantástico. He llegado a entender muy bien a Proust. Y a Onetti. Bueno, claro. A Sí, Onetti yo sin la pata de elefante de whisky, pero sí, claro. Y yo no sé de qué manera se ve si es distinto lo que hago en un lado o lo que hago en el otro, pero en el escritorio más bien es donde empiezo a pasar las notas que he hecho. Escribo mucho a mano, no solamente en la computadora, no escribo directamente en la computadora todo. Es sumamente veloz la computadora, mucho más rápida que el tiempo, no solo que el tiempo mental, sino que el tiempo de decantar, de sentir al personaje, de escuchar una voz. Para mí, el secreto para iniciar una novela o un cuento tiene que ver con el tono, con la voz. Si yo no escucho al personaje, no sé para dónde va, por más que crea entender de qué quiere hablar, ¿no? Entonces, en el escritorio, que es un lugar que me exige estar sentada, con atención, mucho más alerta, lo que hago es empezar a darle orden a todo eso que salió como sea. He aprendido, no sé si es un aprendizaje, pero por lo menos es una práctica que ha ocurrido con los años, que no tenerle miedo a las faltas gramaticales, a la corrección, a todo aquello que ya que vamos a tocar la academia también tocaremos después, ¿no? Que puede ser un fantasma que esté pesando, es algo muy bueno, dejar que surja como tiene que surgir primero. Y luego retrabajar. Y después, claro, empezar a escuchar al personaje y empezar a ver qué cosa es congruente, qué es coherente y dónde de plano empezó a hablar alguien más, ¿no? Dónde se coló una voz o dónde está siendo redundante. O sea, quizá el momento de la escritura es un momento más libre o más laxo, y el momento de la corrección, el momento de la revisión, que es el del escritorio, implica un mayor grado de atención. Por cierto, cuando dijiste, quizás son los ensayos los que lees cuando estás sentada, no te equivocabas mucho, porque cuando lo que leo es muy complejo, lo leo sentada. Ahí sí no lo puedo leer acostada, pero la poesía,
los cuentos, la crónica, la novela, las leo acostada, dijeras tú repatingada, pero yo verdaderamente acostada, como la maja, vestida o como sea, la maja 20,000 años después, y en donde sea, ¿no? Al aire libre, en un gran sillón en la casa. Parece como que llevo una vida bucólica, ¿verdad? Y hedonista. No, más bien estoy hablando de mi deseo y de mis mejores momentos. Sí. Bueno, como ven, esto se está poniendo muy bueno. No se vayan, seguimos aquí en Rompeviento, televisión por internet, pasiones y obsesiones. Y una cosa más que les quiero decir antes de empezar es, yo tengo como 2 categorías de actores. El actor, que yo llamo actor-actor, y el actor creativo o actor-artista. No estoy poniendo uno por encima del otro, diciendo que uno es mejor y el otro es peor, otro es mejor y el otro es mejor. No, eso no es. Son categorías diferentes de actores. ¿A quién prefiero yo? A los creativos. ¿Cuál es la diferencia? El actor-actor en general está siempre bien, está siempre correcto, cumple. Tiene más trabajo muchas veces que el actor creativo, porque es más fácil de acomodarlo. ¿Sí? El actor creativo es el actor más innovador, más atrevido, se anima a hacer el ridículo, que se anima a probar, que se anima a equivocarse. ¿Quién tiene más satisfacciones como artista? Según yo creo, el creativo. El actor que sale del área de comodidad, en la vida y en el teatro, que la verdad que es lo mismo. Todos vivimos en un área llamada de comodidad. Y es cómoda porque la conocemos. Conocemos sus bordes, sus límites, su espacio, su forma, la conocemos. Pero los humanos somos curiosos y nos gusta saber qué hay más allá del límite. Entonces vamos y miramos. Y nos asusta muchísimo lo que vemos. Y volvemos corriendo al centro. Pero ya vimos algo ahí. Así que iremos muchas veces más a asomarnos allí. Y volveremos, iremos y volveremos. Y un día, porque es inevitable, un día saltaremos fuera del círculo. Hola, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Pasiones y Obsesiones, secretos del oficio de escribir, felices de la vida, charlando con Rosa Beltrán. Y Rosa, este es el segundo segmento, así que es el del pasado. Y yo, para hablar del pasado, traigo a un ayudante. Viene directo de Viena, pasando por Londres, llega a México. Mucho gusto. Mucho Sigmund, gusto, señor Freud. Se va a poner de lado porque, no sé, después que dijiste lo que dijiste, creo que él prefiere ver que no lo vea. Dices así, si solo le ves el perfil. Tiene su pipa, por supuesto, y entonces vamos a hablar de tu pasado, que suena a bolero, o a discurso psicoanalítico. Ni una cosa ni otra, pero tenemos una imagen que nos va a ayudar a entrar en ese terreno del pasado de Rosa Beltrán. Santi, ¿podemos ver la foto de Rosa niña? Vean, ¡ay, mi vida! Es divina esa foto. Cuéntanos, ¿quién es esa niña, Rosa? Pues, primero tengo que decirte que me costó muchísimo trabajo encontrar una foto de mi infancia. Y esto me hizo pensar en dónde quedó mi infancia, dónde quedó ese testimonio y quién lo tiene. Obviamente lo tiene mi madre, seguramente, no sabe ella ni dónde está, porque una madre también se va transformando, nunca es la misma a lo largo de la vida, y por alguna razón ciertas etapas de su vida han permanecido ocultas. Eso le tocaría a Freud decir por qué, ¿no? Pero bueno, esa niña es una niña que
Tú la viste, está en un jardín, yo me la pasaba en el jardín de mi casa. Además nos mandaban al jardín, a la donde no los vea, a jugar. Esa era nuestra obligación, hasta que nos llamaban, ¿no? ¿A ti y a quién? Y a mis hermanos. Y tuve la fortuna, sí, de poder vivir un mundo imaginario riquísimo. Nosotros no éramos una familia que invitara a mucha gente, mis padres no hacían tantas reuniones sociales. Sí nos reuníamos con primos que vivían más o menos cerca, pero la vida social transcurría en el colegio, o en las festividades muy particulares, y el resto del tiempo vivía esa vida paralela que consiste en imaginar que el mundo es lo que tú quieras. Me acuerdo que yo podía vivir en ranchos, ¿no? Y montaba a caballo, y además visitaba diferentes parajes del rancho, y todo sucedía en el mismo perímetro del jardín, o estaba en otros lugares, o eran tiendas y me ponía a vender cosas a nadie, a los que estuvieran, ¿no? Enfrente, y mis hermanos hacían algo semejante. Creo que todo esto se debe al hecho de que venimos de una familia muy conversadora, muy oral. Mi madre hablaba y hablaba. Yo creo que mi primera historia sobre el mundo, además de ser un olor, el olor a mamá, ¿no? Y un sonido, el sonido de su voz y la narración de sus historias. Y que esto me tomó muchos años entenderlo. Siempre eran mejores sus historias que lo que sucedía fuera de la casa, en el mundo, porque ella solo hablaba de lo que ocurría en el mundo. Pero, por ejemplo, nos contaba, vivíamos en un lugar que se llamaba Tlalpan, que era lejísimos de todo en esa época, y que tenía solamente un banco que pomposamente se llamaba Banco Internacional y tenía solo 2 empleados. Y mi mamá nos contaba, mi hermana y a mí, que somos las mayores, cada vez que íbamos a acompañarla, la historia terrorífica de esa mujer, la cajera, a la que habían dejado vestida y alborotada, ¿no? Y nosotros pues no sabíamos qué era eso, literalizábamos, ¿no? Esa metáfora. Y después salir a una panadería y ver a un gallego que con dificultad escribía el precio del pan que estábamos comprando en un papel de estraza. Mi mamá nos contaba de la pobre desgracia de ese hombre que había venido desde España con una mano por delante y otra por detrás. Entonces, todas estas frases que toma tiempo aprender qué son, digamos que implican la madurez, que consiste en acceder al diccionario y aprenderla a llamar al pan pan y al vino vino, pues en esa época eran más bien imágenes que te hacían surgir un mundo fantástico, claro, ¿no? Donde podía ocurrir lo que fuera. Tengo una amiga cuyo papá trabajaba en una fábrica de aceros que se llamaba Fortuna, y entonces decía, voy a haceros fortuna, y pues ella se imaginaba que iba a llegar con talegos de oro, ¿no? Su papá de regreso, después de 1000 aventuras. Total, mi infancia fue muy imaginativa. Mi padre también contaba muchas historias. Mi padre tiene un sentido del humor fantástico, cree que tiene buena suerte. Siempre dice que es una patita. ¿Eso es suficiente para tenerlo? Supongo que sí, que es mejor creer que la tienes, ¿no? Estar convencido. Pero además mi padre nos leía cosas muy extrañas, por lo menos en la lejana infancia. Recuerdo un día después de desayunar un domingo, mis padres estuvieron casados breve tiempo, pero era el tiempo de mi infancia, de mi primera infancia. Y él sacó de un estante, ¿no?, el tomo 3 de la enciclopedia Barça, Proceso de la digestión. Y nos empezó a leer lo que ocurría en ese momento en nuestros estómagos. Y pues mis hermanos eran más chicos que yo. ¿Qué entendimos? No sé qué entendimos. Cada vez que decía píloro, pues tal vez yo me imaginaba un portero que abría y cerraba la puerta. Cuando decía bolo alimenticio, pues un gordito, ¿no?, que además estaba perseguido por Lisina, que tenía una rara pasión por él y que lo iba siguiendo. Es decir, sin saberlo yo estaba haciendo literatura. Mi primera experiencia con la literatura consiste en interpretar las palabras, la primera y la segunda y todas, creo que en eso consiste, en darle a las palabras un significado que no es el significado literal, un otro significado que también tienen, y construir mundos paralelos en los que tú sabes que habitas sin ninguna duda. Nadie puede convencerte de que eso no es tan real como lo que te sucede de manera cotidiana, ¿no? Que lo que imaginas, que lo que sueñas, que lo que deseas,
no es tan o más real que lo que te ocurre por accidente en un día cualquiera. Y fíjate que lo maravilloso de tus libros es justamente esa capacidad de fabulación que tienes, cómo una historia se va enganchando a otra historia y uno como lector termina fascinado por esos mundos múltiples que se van creando y de pronto dices, ¿de dónde? ¿De dónde salió esto? Que ahora ya estoy leyendo una historia más. Y es un poco como la continuación de ese relato familiar, pero esto pasó también por una decisión de vida y una decisión de profesionalización y una decisión de qué ibas a hacer con ese mundo de palabras en el que habías crecido, ¿no? ¿Cómo llegaste a eso? Pero es una decisión que en cualquier caso, al principio, no es consciente y no sabes bien a dónde te va a llevar. Yo lo único que sabía es que me gustaba muchísimo leer, que leía, diría el señor Freud, de manera compulsiva, yo no conocía ese término, para mí simplemente leía, y que me encantaba estar enferma, porque la enfermedad es un estado... Ahí también tendría mucho que decir. Sí, sí, no solo me lo diría a mí, se lo diría seguramente a muchos que escriben, porque estar indispuesto y estar indispuesta, que es todavía más difícil, ¿no? Es un estado que te permite meterte en los libros como no te lo permite ni una vacación. Nada, ¿no? Y además, cuando era niña, no es que me enfermara tanto, ni tampoco soy hipocondríaca, pero es que recuerdo esos momentos, por ejemplo, cuando me dio sarampión. Yo no tengo el recuerdo de la fiebre o de que me lastimara la luz. Recuerdo más bien a mi madre llevándome libros, ¿no? Y consintiéndome, porque normalmente eso no ocurría, en una cama y yo leyendo y estando dentro de todas esas historias. Hace poco hubo una fiesta de las compañeras de primaria, que ya no frecuento salvo alguna que otra, pero me llamó la atención que algunas me recordaban con el pupitre levantado leyendo escondidas, ¿no? Entonces, eso a mí me encantaba y yo no sabía, por supuesto que no sabía que se podía vivir de eso, ¿no? Cuando uno piensa que vas a ser de grande, nunca piensas algo que tenga que ver con eso. Cuando descubrí muchos años después, en la Facultad de Filosofía y Letras, gracias a Huberto Batis, que nos dejó un ejercicio que consistía en entrevistar a un escritor, haciendo las preguntas que quisiéramos, obligándolo a decir lo que quisiéramos, pero usando siempre sus palabras. Y yo entrevisté a Octavio Paz y lo obligué a decir algunas cosas distintas de las que decía, no, pero siempre con ese lenguaje portentoso y también ambiguo. Batis me dijo, yo quiero que escribas para Sábado de 1+1. Y no es que no supiera que eso existía, pero es que yo no sabía que me iba a suceder a mí, que realmente me iban a pagar. Cuando me pagaron la primera vez por algo que escribí, hasta sentí vergüenza, sentí pudor, ¿no? No es algo que no me tomara trabajo asimilar. De hecho, muchos años después, todavía llenando las fichas de identidad en el aeropuerto, yo no ponía escritora, yo ponía cualquier otra cosa, ¿no? No sé de qué me protegía, no sé si no estaba segura, no de que lo que quiero en la vida es escribir y leer, sino de que ya me había merecido el título, como si eso fuera un título que alguien más te otorga en el momento de la consagración, y no algo que se da en el proceso, una simple actividad, algo que estás haciendo y de lo que vives, ¿no? Y de lo que comes. Sí sé que cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras, lo hice porque al llenar el documento en el Estadio Azteca, que era donde te hacían el examen de admisión, en el lugar donde decía otra opción, por si estaba llena la carrera de letras, yo la dejé vacía. Ninguna. Con esto nos vamos a un corte. Ustedes no se vayan, seguimos en Pasiones y Obsesiones en Rompeviento Televisión por Internet.
Seguimos aquí platicando dentro y fuera del aire, como ustedes se podrán imaginar, pero no se preocupen porque ahora les vamos a contar todo. Seguimos con Rosa Beltrán y Rosa, este es el segmento de futuro. Y tú sabes que hay gente, yo no sé qué tan crédula o supersticiosa seas tú, pero hay gente que lee el futuro en las cartas, en la borra de café, en las estrellas. Nosotros tenemos esta maravillosa bola de cristal que hasta instructivo tiene, porque no es cualquier bola de cristal. Y entonces yo te voy a pedir que acerques las manos y me digas qué ves ahí. Uy, uno nunca quiere saber, realmente uno nunca quiere saber. El futuro que deseas e imaginas. Esto es pura buena vibra la que tiene esa bola. Entonces sí. Trata de ver y de imaginar el futuro. Evidentemente seguimos en el campo literario, pero tú puedes meter todo lo que quieras. Y cuéntanos, ¿qué ves ahí? Yo creo que veo una línea continua. Tiene que ver desde luego con el pasado, ese futuro, y con todo lo que he venido haciendo. No hay un desvío, ¿no? Pero tiene que ver también con la proyección de deseos que uno espera algún día que lleguen a alcanzar ese nivel en el que sospechamos que realmente vamos a haber llegado, aunque quizá uno nunca llegue, ¿no? Aunque quizá, como sabemos, como dice Cavafis, lo que importe sea el trayecto. En algún lugar también de Así escribo, puse que yo no pierdo la esperanza de escribir 100 años de soledad y de escribir Ana Karenina, ¿no? Y de escribir La montaña mágica y de escribir La balada del café triste. Y no digo de haber escrito, sino de escribirlas. Eso es algo que yo veo en mi futuro, que estoy escribiendo eso, ¿no? Que estoy escribiendo una obra de esa magnitud. Quiero decir, algo que le haga sentir a alguien o a muchos lo que a mí me han hecho sentir esos libros, lo que nos dan esos libros. Cada vez que yo veo que alguien va a leer por primera vez Metamorfosis de Kafka, ese chavo o esa chava me dan, entre otras cosas, una infinita envidia, porque sé lo que van a vivir, porque recuerdo lo que viví yo en ese momento. Entonces, ser capaz de contarte, de desvelarte esa historia que tenemos la fantasía, quienes escribimos, que tenemos dentro, que nos habita, y que por alguna razón, o muchas, la vida, entre otras, no hemos dejado salir, pero que si logramos desatar esas trabas, y que si logramos encontrar la vía y la voz adecuada y el camino, vamos a poder desatar. Tengo la fantasía, pues, de que en ese momento voy a sentir no solo que valió la pena todo, que tuvo sentido todo, porque muchas veces lo tiene en el acto mismo de la escritura, sino que voy a haber entendido qué fue lo que vine haciendo todos estos años anteriores, lo que vine escribiendo, ¿no? Que va a ser uno o que van a ser varios momentos o varias obras en las que voy a poder entender cuál era ese libro que me habitaba. Siempre hay un libro que nos habita, ¿no? También a quienes leen, a veces tienen la facilidad de descubrir, gracias a otro autor, que ese es el libro que los estaba habitando. Pero quienes escribimos sabemos que tiene que surgir de las palabras que nosotros ponemos presionando tecla tras tecla, ¿no? Que en realidad no es un libro, sino la obra completa, así como lo estás presentando, ¿no? Sí, pero la obra completa, fíjate que yo la veo como un camino. Okay. Y la obra para completa llegar a esa obra, a ese libro. La obra completa de cualquiera. Digamos, la obra completa, por lo menos la que conocemos, la obra completa que conocemos de Juan Rulfo consta de 2 llegadas, sí, sin duda. Pero esa es la excepción. La mayor parte de los autores y de las autoras escriben una enorme cantidad de libros para de pronto llegar a una que es esa obra que los estaba esperando y que no se estaba esperando a sus lectores. Me gusta y entre las estaciones de este camino que vas recorriendo en la obra, la más reciente es esta, que por ahí vamos a poder ver la portada, que es El cuerpo expuesto, que es una novela fascinante, que parte de Darwin, digamos, para decirlo
muy grosso modo. Darwin, que lo vimos en el bloque segundo, al lado de o en el primero, al lado de tu computadora, y que da pie para que tú hagas una reflexión realmente apasionante sobre el cuerpo, el trabajo de investigación, la escritura, la evolución que es la evolución del cuerpo, pero también la evolución de la escritura, y una sociedad contemporánea hoy que da como un poquito de repelús. Cuéntanos un poco cómo llegas al cuerpo expuesto y cómo ves esta obra en ese camino que estás recorriendo. Bueno, no todas las obras que escribimos empiezan por el principio. Incluso a veces las que leemos. Yo suelo abrir de pronto un libro al azar, en la página que sea, y no por eso siento que esté traicionando al autor. Son formas de entrar al pensamiento creativo, a la imaginación. Yo no empecé a escribir esta novela en el primer capítulo. Eso ya estaba en algún lugar de mi inconsciente. Pero empecé con lo que en la novela se llaman los casos o las pequeñas historias que hablan de cómo los seres humanos nos relacionamos, los homínidos nos relacionamos ahora, 200 años después de la teoría de la evolución de las especies, de cómo hemos cambiado nuestras formas de relacionarnos con los otros, pero también con nosotros a partir del cuerpo. Y es una exploración que tiene que ver exclusivamente con el cuerpo biológico, con la memoria celular, ¿no? Culturalmente le hemos puesto una serie de nombres que adornan las relaciones para sentirnos bien. Llamamos bondad o solidaridad o amor a la relación de pareja. Pero ¿qué ocurre con una pareja que vive muchos años junta? Necesariamente está involucrada en un proceso de competencia feroz. La primera pregunta que se hace cualquiera de los dos miembros de la pareja es ¿quién de los dos sobrevivirá? ¿Y quién de los dos sobrevivirá en mejores condiciones? Y de ahí en adelante nos empezamos a hacer una serie de preguntas que no nos hacemos de forma consciente, pero que algo dentro de nosotros está preguntando. Y lo mismo ocurre con la relación madre-hija y con la relación de la competencia de los hermanos y, en fin, con todos estos cuentos que están incluidos en esta novela y que va a coleccionar este segundo personaje al que yo llego y que decide continuar con el trabajo de Darwin, ¿no? A Darwin no le dio la vida para seguir con el comportamiento del quinto simio, pero esta vez ya estudiando los gestos, ¿no? Y las actitudes de los seres humanos. Y este último darwinista, científico, o quizá impostor, no sé, coleccionista en todo caso, con dice, un programa de radio. Con su programa de radio primero y después con internet, ¿no? Decide aprovechar la manía que tenemos, la manía tan contemporánea que tenemos ahora de exhibirnos. Parece que todo es exposición, como el título de la novela, ¿no? A los seres humanos nos encanta ser exhibidos y exhibirnos. Ser exhibidos con cierto control. Por ejemplo, los talk shows no son otra cosa que una exposición voluntaria, una exhibición voluntaria, ¿no? De historias falsas o reales, pero algo hay de real en todo lo que inventamos. Y lo mismo muchos de los sitios web en internet, donde lo que hace la gente es colgar sus cuerpos, sus casos, sus historias, ¿no? Entonces yo aprovecho todo esto a partir de lo que he escuchado, de lo que me han dicho, de lo que veo, para explicarme quiénes somos ahora, por qué somos así ahora, cómo nos explicamos. Y claro, hay una columna vertebral, por supuesto, que siempre estuvo ahí en el fondo y que ha estado a lo largo de muchos años de mi vida, que es Charles Darwin, ¿no? Yo desde la primera vez que leí El origen de las especies, sentí, como uno siente ante las grandes obras, que algo muy poderoso se estaba transformando en mí, que no podía seguir pensándome de la manera en la que yo me venía pensando, porque yo tuve una educación católica, aunque vengo de una familia laica. Es decir, igual que todo mexicano, tenemos un barroquismo, ¿no? En nuestras creencias, pero en el fondo, aquello de lo que hablaba Darwin y de lo que sigue hablándonos,
con todos los adelantos de los biólogos, no ha sido todavía puesto en duda, ¿no? Se ha complementado, él no sabía del genoma, en fin, se ha ido alimentando, nutriendo, y hay una que otra cosa que se ha cuestionado, pero la teoría pura y dura de que venimos de un origen común, es decir, que todos estamos emparentados con todos, ¿no? Es una idea poderosísima, maravillosa, extraordinaria, desde el punto de vista incluso budista, es una verdad enorme, pero también el hecho de que el más adecuado es el que va a permanecer. Es una idea muy inquietante porque siempre pensamos que el más adecuado es el mejor, el más sabio, el más noble, el bueno. No es cierto. Es el más adecuado, no sabemos para qué circunstancia. Y esta novela te obliga a hacerte una pregunta: ¿a qué nos hemos adaptado? Y cada uno de nosotros, en la edad en la que tenemos, ¿habíamos sospechado que nos íbamos a adaptar para esto, lo que somos ahora? Nos quedan pocos segundos. Yo recomiendo mucho que se acerquen al cuerpo expuesto. Sé que lo van a disfrutar realmente mucho y que se van a asustar también de la sociedad que estamos construyendo, porque finalmente es un poco de todos. Y ahora viene una parte, nos quedan 10 segunditos, para ver. Santi, ¿nos ayudas con la foto? Esto es nuestro reto creativo. Esta es una imagen de un fotógrafo de Estados Unidos que se llama Lee Friedlander, y lo que te vamos a pedir es que ahora en el corte tú imagines una historia para esta imagen, y con eso vamos a empezar nuestro cuarto segmento, Rosa. Y ustedes no se vayan, seguimos aquí en Pasiones y Obsesiones. Un día mi papá me dijo una cosa: mira, hijo, a veces la inteligencia es pendeja. Me dijo: sí, hijo, ¿sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo. Sí, es cierto. Hola, gracias por seguir aquí con nosotros en Pasiones y Obsesiones, secretos del oficio de escribir. Y como siempre, al comienzo de nuestro cuarto segmento, nos vamos a la sección Los lugares secretos de la literatura. Acompáñenme a ver a dónde vamos hoy. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestra sección Los lugares secretos de la literatura. Hoy estamos en el restaurante El Hórreo, muy cerca de la Alameda Central en la Ciudad de México. En estas mesas se daban cita importantes escritores, pintores, actores y poetas republicanos que habían llegado a nuestro país exiliados durante la Guerra Civil. Uno de esos grupos que establecieron este lugar como guarida fue la famosa tertulia El Aquelarre.
Cuenta el escritor y crítico literario José de la Colina que la pequeña leyenda del aquelarre surgió la noche del 17 de diciembre de 1949, cuando Simón Otaola, José Ramón Arana, el dibujante Francisco Rivero, el profesor Isidro Enríquez Calleja y el mismo de la Colina decidieron tomarse el destierro con un poco de filosofía y humor y se reunieron a cenar en la cocina del Ateneo Español, una cazuela de callos vascos y varias botellas de vino, imitación Rioja. Así la pasaron muy bien, cultivando los olvidos, las memorias y la amistad. Y al momento de despedirse, Otaola dijo, ¡qué buena tertulia! Y Arana corrigió, ¡qué buena aquelarre! La sede fue itinerante entre las casas de sus participantes para finalmente establecerse en este local del centro histórico. El aquelarre se reunía religiosamente cada semana para compartir el vino, el pan y la sal, pero sobre todo para hablar de literatura. Además de los fundadores, por aquí pasaron Efraín Huerta, León Felipe, Arturo Perucho, Manuel Bonilla, Pedro Garfias y hasta la actriz manchega Sarita Montiel. Una de aquellas noches, el poeta Garfias improvisó ante sus compañeros los siguientes versos. Todos los viernes la noche arde con la liturgia del aquelarre. Los días todos andan sus calles, suenan sus pasos, comen sus panes. Pero los viernes la noche arde con la liturgia del aquelarre. Y estamos platicando aquí con Rosa de lo maravilloso de lugares como El Hórreo y el exilio español, ¿no? Que este año se cumplen 75 años de la llegada del exilio español. Y qué enriquecedor fue, ¿no? Uf, sin duda. Primero es exilio porque hablábamos de que en nuestra facultad los profesores eran básicamente escritores. Nuestra ¿no? facultad es la de Filosofía y Letras de la UNAM. Es la facultad, ¿no? La facultad. Y los compañeros eran latinoamericanos que también venían exiliados, así que el exilio marca nuestra generación literaria de manera fundamental y nos hace leer, por un lado, toda la generación del 27, del 36, etcétera, ¿no? Entrar en esta poesía española y seguir, ¿no? Con la literatura de nuestros orígenes. Y después conocer a los latinoamericanos, cuando el boom estaba en su apogeo. Sí, yo me pregunto a veces si seremos la última generación de vocación latinoamericanista. Eso lo he pensado mucho viendo a los estudiantes, cómo se ha perdido el interés por lo latinoamericano. No sé, a lo mejor algo vamos a tener que hacer por ahí, porque se hacen cosas maravillosas en Latinoamérica, en el campo literario, por ejemplo, sin ir más lejos, que a veces no conocemos, ¿no? Que si no pasan por los grandes circuitos editoriales, transnacionales, no nos llegan. Y eso ha hecho que se pierda un poco eso, no sé. Tienes razón, pero hay otro circuito. Bueno, tú eres especialista, uno de tus primeros libros académicos es eso, ¿no? Y hay otro circuito que hemos descubierto ahora, editando, por ejemplo, colecciones como Solo Cuento, ¿no? Y varias otras colecciones, que sí tiene que ver con un público joven, ávido de leer a los latinoamericanos, porque si bien, por un lado, llegan los españoles, también en el caso de mis alumnos, por ejemplo, o de quienes han agotado estas ediciones de Solo Cuento, que es una antología con 30 autores vivos en plena producción, publicas en la cada UNAM. una que publicó en la UNAM, y que se agota y se agota, ¿no? Me doy cuenta de que lo que ven es el laboratorio que hay en las formas de escritura de los latinoamericanos, ¿no? Desde lo fantástico más desopilante hasta un realismo sucio, un sentido del humor extraordinario y no un tema, solo un tema revisitado, como sí ocurrió en algún momento, digamos, el tema del dictador, y como puede ocurrir ahora en la literatura española, por lo menos en este momento, que es la revisión continua de la Guerra Civil Española. En cambio, en Latinoamérica el abanico es enorme, es inmenso. Sí, sin duda. Como ven, temas no faltan y podríamos seguir acá hablando muchas horas, pero ya me están haciendo señas de que vaya a lo que tengo que ir, y a lo que tengo que ir es nuevamente a la imagen de Lee Friedlander, y Santi, la tienes por ahí, y al relato de Rosa. Te escuchamos. Sí, yo creo que yo lo que estaba tratando de hacer con esa otra conversación era evitar este momento. Bueno, el personaje que está de pie acaba de
salir de su casa para encontrarse con una hecatombe, con una catástrofe, ¿no? Ha ocurrido un desastre. No estoy segura de que haya sido nuclear, probablemente sí, se trata nada más de una guerra, y se asombra primero y se aterra al ver este desorden que es el mundo, pero por otro lado se conforta, se siente más tranquilo cuando se da cuenta de que hay otro personaje, aunque parece que el otro personaje que está metido en una especie de vagón abandonado, se ve desalentado, se ve devastado, ¿no? Sí, hay una imagen que se parece a esta en un sentido, porque es casi su antítesis, su antípoda, que es una escena del pianista de la película de Roman Polanski, cuando sale el personaje que ha estado oculto y se da cuenta que el mundo está devastado, pero a diferencia de esta fotografía, en el otro no hay nadie. Y creo que es lo más aterrador que nos puede ocurrir, vivir en un mundo que no esté habitado por humanos, ser el último, el único, me parece que eso es lo peor. Aquí por lo menos existe este otro y existe el arte, existen los cuadros, que es lo que está observando y está tratando de recordar cómo era el mundo, qué significaba, ¿no? A partir de estos cuadros. Yo creo que tardará, después de ir viendo los otros cuadros, en llegar a ver que ese que está en el vagón es el mismo. Muchísimas gracias. Precioso relato que queda para nuestra cajita de los afectos, para nuestra colección, como queda La Metamorfosis, que elegiste junto con Madame Bovary como tus obras favoritas, una de las obras favoritas, y que te vamos a pedir que luego dediques para la bibliotequita del programa. Pero hablando de obras favoritas, hace un rato fuera del aire nos contabas una anécdota muy linda de García Márquez, que si no me equivoco también en la foto, hay una foto junto a tu computadora en el escritorio y estás con García Márquez, pero si ¿verdad? Está chiquitita en la fotografía, qué bárbara. Sí, entonces claro me gustaría, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría, creo que puede ser un lindo cierre de programa esa historia. Es una foto fetiche, por supuesto. Yo leí 100 años de soledad cuando tenía 14 años en la casa de Cuernavaca. Todavía mis padres estaban juntos y sin saber muy bien lo que hacía, entré a su recámara, me robé uno de sus cigarritos, me acosté en la cama y me puse a leer ese libro y sentí que todo se movía. No sé cuánto pude comprender a esa edad, pero sé que era maravilloso empezar a leer esa descripción de alguien que conocía por primera vez el hielo, ¿no? Y de aquel lugar que estaba habitado por piedras también grandes como huevos prehistóricos, y de aquel coronel que iba a ser fusilado y lo sabías desde la primera línea, etcétera. Es decir, el portentoso poder fabulador. Creo que la fábula para mí, no importa cuál sea la forma que adquiera lo que escribes, sigue siendo el centro. Es muy, muy importante. Y la tengo además por una razón muy emotiva, porque en una lectura privada a la que invitó García Márquez a algunos escritores, y tuve el privilegio de estar allí, él estaba leyendo el manuscrito de Memorias de mis putas tristes, y después, yo creo que con cinismo, no sé, con humildad quizá, preguntó qué pensábamos. Y claro, todos aterrados no nos atrevimos a decir nada. ¿Qué le íbamos a decir al monstruo de la literatura latinoamericana? Y se me queda viendo y me dice, tú, Rosa, ¿qué piensas? Y entonces le digo, yo solo puedo decirle que 100 años de soledad me cambió la vida. Y se me queda viendo con infinita compasión y me dice, vieras que a mí también. Me pareció estupenda su respuesta. Hermosísima historia. Les quiero contar, porque no sé en qué momento ustedes estén viendo este programa, pero sí les quiero contar que hoy es 8 de abril de 2014 y en este momento Gabriel García Márquez está internado en el Instituto Nacional de Nutrición. Entonces, con esta anécdota también queremos mandarle un abrazo fuerte y decirle que somos muchos aquellos cuya vida cambió a partir de 100 años de soledad. Entonces, fuerza, Gabo, aquí estamos y creo que de esta manera... Cambiando.
cada vez que lo leemos. Y nos sigue cambiando, totalmente. ¿No? Por supuesto. Y así llegamos al final de este programa. Millones de gracias, Al Rosa contrario. Beltrán, por haber Al aceptado esta contrario. invitación, por haber charlado y compartido tantas cosas con nosotros. Es un honor y un gusto, como siempre. Muchas gracias platicar a ti, contigo. Sandra. Y ustedes no se vayan, quédense en Rompeviento Televisión por internet, porque a continuación viene La Cuadratura del Círculo con nuestro amigo Daniel Gershenson. Nosotros nos vemos el próximo martes. Que tengan una maravillosa semana rodeados de palabras y de libros. Y para eso los invitamos a que vean el video de las recomendaciones del programa y con eso cerramos. Nos vemos, cuídense. Ay, qué bonito. Bueno, mi nombre es Pablo Brella, soy argentino de nacimiento, radico en los Estados Unidos y amo México. Y he llegado aquí hasta la Universidad de Claustro a presentar mi libro de cuentos, relatos fuera de lugar, publicado por la UNAM en el 2013. Este libro es un libro que usa la metáfora de la descolocación, por eso el fuera de lugar, que también es un término casi futbolístico, de los que están en un lugar donde no deben estar. Está dividido en dos partes de 6 relatos cada una se llama Lugar, la otra se llama Fuera, y tiene que ver con personajes que están en busca de un destino que por alguna razón no logran encontrar y deambulan sin rumbo fijo. Y la idea es, bueno, explorar un poco mi historia personal, de haber vivido en muchos sitios. Los primeros cuentos ocurren casi todos en Estados Unidos, tienen que ver varios de ellos con México. Y los segundos ya son más internacionales, digamos, o cosmopolitas, y suceden en Europa y en Argentina y en otros lugares.